Muy buenos días, muchachos, muchachas. Recordemos que esta es la clase del 13 de febrero concerniente a los primeros movimientos literarios y además ya vamos a entrar a ver un poco sobre teoría literaria y concretamente el formalismo ruso, pero ese va a ser para un segundo video. Este consiste única y exclusivamente sobre los primeros movimientos literarios y también sobre una definición que vamos a ver sobre qué es movimiento literario. A partir de ahí vamos a iniciar. Entonces, acá, precisamente, podemos ver que nos referimos exclusivamente al neoclasicismo, al romanticismo y al realismo, que es lo que vamos a ver hoy. Pero antes, vamos a estudiar también la definición de movimiento literario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es un agrupamiento de escritores que comparten ideas similares sobre lo que debe ser una obra. Es decir, los autores pertenecientes a un determinado movimiento literario tienen ideas parecidas sobre la manera de escribir un texto, así como sus temáticas. Es común que las ideas artísticas de un determinado movimiento se plasmen, ya sean declaraciones, manifiestos, algún tipo de esos documentos donde los escritores van a expresar las principales ideas del movimiento al cual pertenecen. Entonces, si hablamos de una definición o de un concepto de movimiento literario es ese, ¿verdad? Una especie de agrupamiento, de unión de escritores en relación con temáticas, con formas parecidas, con maneras parecidas de ver la literatura y de crear sus obras parecidas, ¿verdad? No hablo de que sean iguales, para nada. Hay obras de un determinado movimiento que muestran diferentes características. Eso no quiere decir que, que todos los por ejemplo, los de un movimiento como el neoclasicismo escriban igual, no, sino que tienen algunas preocupaciones similares, tienen ideas similares, pero cada quien agarra su camino, cada quien tiene su propia forma de escribir, cada quien tiene su propia forma de ver la literatura. Los movimientos literarios normalmente surgen o se ven influidos por contextos históricos específicos. ¿Okay? Ya sea, recordemos, en un momento que vimos el romanticismo, está influido por la Revolución Francesa, por los cambios que se dan a nivel de la industria, ¿verdad? Entonces, muchos de los movimientos literarios se ven empujados por el desarrollo de una determinada etapa de la sociedad. Los movimientos literarios están en constante evolución. A diferencia de los géneros, quizás que esos no cambian tanto o tarda bastante tiempo para que surja un género nuevo. Recordemos que, de acuerdo con Aristóteles, los géneros iniciales se encuentra la épica, la lírica. Estamos hablando de varios miles de años antes de Cristo. Y el ensayo surge, imagínense ustedes, en el siglo XVI, ya después de Cristo. Pueden pasar 1500 años o más, hasta 2000 años para ver el surgimiento de un género nuevo. Con los movimientos no es tan así, porque desde que empiezan a crearse los movimientos literarios, estos no duran tanto. Entonces, la evolución
de los movimientos es más rápida que la evolución de los géneros. Y dentro de un movimiento se pueden desarrollar diferentes géneros literarios. ¿Ok? Por ejemplo, en el romanticismo vemos que se escriben casi que todos los géneros: ensayo, poesía, novela, cuento, leyendas. Entonces, eso sí, es importante establecer eso. Ahora bien, una vez clarificada la diferencia, vamos a estudiar en qué consisten estos movimientos iniciales. Bien, inicialmente vamos a repasar el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo como de los primeros movimientos literarios. El neoclasicismo fue un movimiento artístico dominante, especialmente en las artes plásticas y en la literatura, durante la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, duró más o menos 50 años. La segunda mitad del siglo XVIII, o sea, entre 1750 y 1800, en Francia e Italia. ¿Ok? Y surge en contraposición o buscando salirse de ese recargado ornamento barroco. ¿Qué quiere decir recargado ornamento barroco? Que los neoclásicos buscaban evitar caer en mucha palabrería, en mucho adorno. Ellos eran más directos, ¿me entienden? La esencia del neoclasicismo, ¿cuál es? La misma palabra lo dice, neoclasicismo. Ellos buscan retomar las ideas de los clásicos de la antigüedad, de los clásicos de la tradición griega, de la tradición latina. Ellos buscan eso. Por eso se llama neoclasicismo. Pregunta de examen. ¿Por qué se les denomina neoclasicismo? Porque ellos buscan rescatar el legado artístico y el legado a nivel de teorías literarias predominantes en la antigüedad clásica, o sea, en los griegos y los romanos o los latinos. ¿Ok? Y bueno, veámoslo desde un punto de vista de Horacio. Recordemos que Horacio es un clásico y Horacio decía ser lo más directo posible, ser lo más exacto posible con las palabras. Y entonces los neoclásicos, cuando dicen que ellos están en contra del recargado ornamento barroco, es justamente buscar la brevedad, buscar la sencillez. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales características del neoclasicismo? El predominio de la razón sobre los sentimientos. Además, la obra literaria es un producto del intelecto, más que de la creatividad, la inspiración, la imaginación. Entonces, es muy importante estas dos características: el predominio de la razón sobre los sentimientos. Recordemos que el neoclasicismo toma mucho elementos del siglo de las luces, de toda la cuestión racional, de Descartes, del método científico. Entonces, en el pensamiento neoclásico hay mucha influencia de las ideas justamente cartesianas, de Renato Descartes, en donde para llegar a un determinado fin, a un determinado pensamiento, había que utilizar mucho el intelecto, ¿verdad? Los románticos diferente. Entonces, los de neoclásicos son más racionales. ¿Ok? Entonces, por eso dice predominio de la razón sobre los sentimientos. ¿Y eso qué tiene que ver con la obra artística? Pues bueno, ahí está la siguiente característica que ya la acabo de leer. Quiere decir que la obra literaria, el valor de la obra literaria, su manera de construirse, debe estar guiada por el intelecto, por el trabajo con el lenguaje, por la capacidad que tiene el creador, el poeta, el novelista, de, de utilizar su inteligencia. Ya queda desterrado un poco aquella idea de la musa, de la inspiración que viene de manera misteriosa, ¿no? Para los neoclásicos, todo es muy racional, no hay ningún secreto, hay que utilizar la cabeza, hay que pensar, hay que ser intelectuales para producir una obra.
Como decíamos ahora, la tercera característica, la renovación de los valores estéticos de la antigüedad clásica. Las obras tienen una intención didáctica, o sea, busca dejar algún tipo de enseñanza, algún legado pedagógico, que la persona que lea una obra, pues no salga igual a como estaba antes de haberlo leído, o sea, que la obra deje huella en el lector, en el sentido de que le deje alguna enseñanza, que le deje algo de valor en cuanto a lo didáctico. Y lo que decíamos ahora, se da una búsqueda de la sencillez en la expresión lingüística. Se busca, en la medida de lo posible, como dije ahora, retomar algunas ideas de Horacio. Entonces ellos están muy influidos por las ideas de los griegos y de los latinos, principalmente, que Horacio era romano. Entonces buscaban la sencillez en la expresión lingüística, en la forma de construir los versos, en la forma de elaborar sus historias. Algunos autores, esos son principalmente autores españoles que ahí en la, en la, en el neoclásico había muchos autores españoles. Yo ahí lo mencioné por el lado de los franceses, pero también, o sea, desde la lengua que estudiamos nosotros, que es la lengua española, hay muchos neoclásicos, entre ellos Benito Jerónimo Feijó, que es un ensayista, eh, igual en lengua española, muy importante. También está Gaspar Melchor de Jovellanos. Imagínense el nombre de dos de los tres reyes magos. Solo le faltó llamarse Gaspar, Baltasar, Melchor, ¿verdad? Eh, También encontramos ahí al escritor José Cadalso y Vázquez, un poeta, autor de sátiras, y junto con Jovellanos era de los más importantes. Fernández de Moratín y Juan Meléndez Valdés. Son algunos representantes del periodo neoclásico, principalmente en España. Vamos a ver un verso de Fernández de Moratín, a propósito del amor y del mes de Cupido. Amor, tú que me diste los osados intentos y la mano dirigiste, y en el cándido seno la pusiste, de Dorisa, en parajes no tocados. Si miras tantos rayos fulminados de sus divinos ojos contra un triste, dame el alivio, pues el daño hiciste, o acaben ya mi vida y mis cuidados. Apiádese mi bien, dile que muero, del intenso dolor que me atormenta, que si es tímido amor no es verdadero, que no es la audacia en el cariño afrenta, ni merece castigo tan severo un infeliz que ser dichoso intenta. Ahí hay un sentimiento amoroso, pues, bastante equilibrado con la métrica, la rima, ¿verdad? Y en cuanto a la temática, hay una temática de, de desamor, ¿verdad? Directamente, este, en donde se expresa el sufrimiento. Este poema, en cuanto a la forma de escribirse, es un poema pues, bastante neoclásico por el tema de la rima cuidadosa, ustedes la ven, y bueno, expresa un sentimiento amoroso, a veces ligado en cierta forma al romanticismo, pero ya todavía no hemos llegado a esa parte. Invocación a Cristo, poema religioso de Jean Racine. El sol disipa la tiniebla oscura y perpetrando el ámbito profundo, el velo rasga que cubrió a la natura y vuelve los colores y hermosura al universo mundo. Oh, de las almas, Cristo, única lumbre, a ti solo el honor y adoraciones. Nuestra humilde oración llegue a tu cumbre, ríndanse a tu dichosa servidumbre todos los corazones. Si hay almas que vacilen, fuerza dales,
y haz que uniendo las manos inocentes, dignamente tus glorias inmortales cantemos, y los bienes que a raudales dispensas a las gentes. O sea, es un clamor Cristo, es un poema con, una, con un connotado tono religioso que también, como ustedes pueden ver, tiene rima consonante, ¿verdad? Tiene rima consonante, algo característico de estos versos. Entonces, podemos decir eso, que el esfuerzo que hacen los neoclásicos es una poesía, un texto que tenga una relación más fuerte con el intelecto, con la razón. Entonces, y ahí nos llega después lo que muchas de ustedes vieron el cuatrimestre pasado con respecto al romanticismo, que duramos 4 meses, como lo dije, estudiando ese género, ese movimiento, perdón. Entonces, el romanticismo viene a ser lo contrario al neoclasicismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que es eminentemente subjetivo, o sea, predominio del yo, hay un individualismo. Cuando hablamos de que algo es subjetivo, quiere decir que el poeta, el ensayista, el novelista, pues se deja llevar por esos sentimientos, por lo más íntimo, por lo más personal. Y a diferencia de los neoclásicos, que ellos creían que la mejor forma de percibir la realidad es mediante el intelecto, mediante el pensamiento, para los románticos es diferente. Ellos lo más importante es mediante los sentidos, mediante la vista, mediante el tacto, mediante el olfato. Los sentidos es la forma más eh, vibrante de vivir, de percibir el mundo que lo rodea, ¿verdad? La primacía de los sentidos, la percepción, esa intuición mediante los sentidos. Los románticos saben que es imposible uno conocer a fondo los misterios de la naturaleza y del ser humano, porque creen que es misterioso todo eso. Entonces ellos dicen, bueno, lo importante son las percepciones, la intuición, lo que nos llega mediante los sentidos, lo que podemos intuir. Se observa también una rebelión contra el mundo, contra la sociedad. Y su signo es la rebeldía. La rebeldía contra el neoclasicismo, la rebeldía contra el mundo. Recordemos que el romanticismo surge también en parte por la Revolución Francesa, que fue como dice la media palabra, una revolución, una rebelión contra las ideas establecidas, donde lo religioso, donde lo católico era en parte lo que dominaba junto con la monarquía, ¿verdad? Y la sociedad sufrió cambios importantes, porque, bueno, hubo un, una, un auge en cuanto a los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos universales. Claro, se siguió estando en un sistema capitalista, pues, que oprimía, que explotaba, pero lo que cambió fue que ya en ese periodo, el poder que concentraba ilimitado la Iglesia Católica o los reyes, eso cambió, ¿verdad? Eso sí es importante destacar. Y los románticos, pues bueno, participaron de esa revolución, algunos de ellos, otros que no, pero digamos, sus creaciones se vieron bastante permeadas por ese nuevo contexto. Como dije ahora, buscan lo irracional, lo fantástico, lo misterioso. Hay una libertad para romper con los modelos clásicos. Vemos ahí una relación entre la libertad y la rebeldía. Soy rebelde porque soy libre, porque puedo escribir como yo quiera, nadie me puede imponer nada. Libertad política, es lo que les decía. La libertad política, la libertad de uno pensar como uno quisiera, se intensifica por la crisis del absolutismo monárquico, o sea, la crisis
porque la sociedad cuestionó, criticó mucho que todo el poder se concentrara en los reyes, en la monarquía. Entonces los votaron. También criticó que la religión fuera, o que la iglesia católica fuera, se metiera en todo, en las leyes, en los derechos, en la política, no. Lo religioso para los románticos, pues bueno, es importante en el sentido de que es la espiritualidad de las personas, ¿verdad? Pero quisieron alejarse un poco de eso, del tema de que concentrara tanto poder una sola institución religiosa, ¿verdad? Entonces, los románticos buscaron justamente ese, esa libertad, búsqueda de otros valores. Ahí se hablan de la libertad, de la rebeldía, son los valores que ellos buscan rescatar. La creatividad, que comúnmente son vencidos por el pesimismo. Los románticos también buscan orientarse o rescatar aspectos del pasado, a las eras primitivas, ¿verdad? A lo lejano, en un cierto tono nostálgico. Ellos rescatan todo eso. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, esta imagen de Frankenstein, que fue lo que leímos, otros grandes autores del romanticismo, como Edgar Allan Poe, Victor Hugo, francés, Edgar Allan Poe, estadounidense, Mary Shelley, este, Bram Stoker, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, este, Bram Stoker, el escritor de Drácula, ¿verdad? Mary Shelley, igual que Emily Bronte, eran británicos. Emily Bronte escribió Cumbres Borrascosas también, ¿verdad? Bram Stoker, importante, nació en Irlanda, igual buena parte de su vida transcurrió en Inglaterra también, en Londres, ahí murió, y escribió El huésped de Drácula. Entonces, buena parte también del romanticismo es esa. A ver, hay una línea de pensamiento que tiene continuidad. Si los románticos se dejaban guiar más que todo por la razón, perdón, por los sentimientos, por lo irracional, lo que no se puede explicar por la razón, ellos no solo desarrollaban en sus temáticas cuestiones eh, pues románticas en el sentido de un amor apasionado, de una desilusión apasionada, sino también eh, de mucho misterio, de mucha literatura fantástica, de mucha literatura de terror. Entonces los románticos eran así. Por eso, bueno, en la lista que yo aquí enumero de autores y autoras, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Bram Stoker, por ejemplo, son tres autores que destacan mucho el tema misterioso, el tema de lo, de lo terrorífico o de lo fantástico. Víctor Hugo desata una vertiente eh, más de exaltación de los sentimientos nacionales, de las tradiciones de los pueblos, ¿verdad? Los Miserables, un texto que se sitúa en una época de convulsiones políticas, justamente en Francia, en el marco de la Revolución Francesa y de su impacto en la sociedad, por ejemplo. Y Emily Bronte sí es una novela más de romanticismo, ¿verdad? De la temática amorosa con Cumbres Borrascosas. Igual, entrecruzado con el tema de lo misterioso, ¿verdad? Dice Emily Bronte, a cada momento necesito recordarme a mí mismo que he de respirar, que ha de seguir palpitándome el corazón. Es esa necesidad de sentir, ¿verdad? Por eso yo decía, los sentidos, el predominio de los sentidos, como manera de aproximarnos a la realidad. Eso expresa en parte esa frase y, y resume, recoge los valores del romanticismo. Dice Bram Stoker, lo último que vi del conde Drácula fue su terrible mirada, con una luz roja de triunfo en los ojos y con una sonrisa
de la que Judas en el infierno podría sentirse orgulloso. Un pasaje de Drácula, donde expresa esa necesidad de construir literatura de terror que hace culto a lo misterioso, a lo oculto, a lo infernal, que seduce a los lectores en muchas ocasiones. Y bueno, una vertiente diferente. Ven ustedes que hay cambios importantes. Siempre un movimiento surge como respuesta a otro, como necesidad de ir por otra cosa. Entonces, recordemos, el romanticismo surge contra el neoclasicismo. Y el realismo surge contra el romanticismo, que es el que vamos a ver ahora. Surge a final del siglo XIX, en contra del romanticismo. El realismo no idealiza, aspira a describir la realidad tal cual es. Busca el análisis de la realidad, una visión problemática de la realidad. Toma los temas del mundo real, de los hechos cotidianos, incluye espacios y tiempos locales, uso del dialecto social de las clases populares, un lenguaje popular. Básicamente el realismo lo podemos resumir en que ellos querían contar, se referían a la realidad. Nos guste o no, fea, bonita, sea bella o no, ahí está. Y, y ellos se dedican a hablar de muchos problemas sociales. Sus obras se localizan en cuanto al espacio y tiempos locales, en comunidades rurales, en las ciudades, e incorporan, si es realismo, pues bueno, debe incorporar bastante lenguaje, pues, cotidiano de las clases bajas, de las clases medias también. Por eso es que se habla de un lenguaje popular, un lenguaje que a veces no es tan llamativo. Uno a veces lee los textos realistas y uno dice, bueno, sí, estas obras no son fantásticas. Describe problemas muy cotidianos, muy de todos los días, problemas a los cuales incluso uno mismo está acostumbrado a ver, pero es parte de la estética o de una forma de escribir una forma de escribir del realismo que nos acerca justamente a diferentes temáticas más propias de lo humano, ¿verdad? Y ojo esto, que es muy importante, ¿verdad? Cuando habla de que una visión problemática de la realidad, ¿qué quiere decir esto? Que el realismo, pues, da pie para cuestionar a la sociedad, para cuestionar una realidad. Por ejemplo, hay textos donde se presta para cuestionar, para criticar que unos se enriquezcan a costa de otros. Entonces, el realismo es como el origen de una novela más de crítica social, de cuentos más de crítica social. De ahí el valor, la importancia de este género, de este movimiento realista, ¿verdad? Hay una foto de Tolstoy, que escribió una novela que se llama Guerra y Paz, que escribió una novela que se llama Ana Karenina, y es uno de los padres del realismo, en este caso ruso. Hay presencia de personajes humildes, de la clase media, clase baja. Se abordan los problemas de forma crítica. Sus preocupaciones giran más en torno a los problemas de la sociedad, lo que les decía, que en torno a los conflictos personales. Recordemos, esto es muy importante. ¿Cuál es la principal diferencia que podemos ver entre el realismo y el romanticismo? De que quizás el romanticismo era más subjetivo, se enfocaba principalmente en las angustias existenciales, en los problemas de ese individuo creador que era el escritor, que vivía en un mundo donde primaba lo misterioso, lo irracional, ¿no? El realismo tiende más a lo social y no a los conflictos individuales, los cuales trataban más los románticos. Entonces ahí está la principal diferencia.
mientras que el romanticismo hablaba más desde el individuo, desde el plano propio, desde lo personal, desde ese yo subjetivo. ¿Mm? El realismo busca más hablar de la sociedad y los diferentes conflictos que hay en ella. Entre los principales escritores podemos encontrar a Charles Dickens, Mark Twain, Anton Chekhov, el español Pío Baroja, que escribió una novela que se llama El árbol de la ciencia, Tolstoy, Flaubert, Maupassant. Este género, Madame Bovary Flaubert escribió Madame Bovary, Maupassant, un libro de cuentos muy importante, más que todo cuentista, igual que Tolstoy, igual que Chekhov, con cuentistas. Tolstoy es novelista que escribió los textos que ya les dije. Charles Dickens, que escribió David Copperfield, que escribió esta otra historia, pucha, que se me olvida. Bueno, este cuento, la historia de Navidad, pero había una de Dickens, se me olvida, ojalá ahorita me vuelva a la mente, ¿verdad? Este, Mark Twain también escribió pues novelas muy importantes como Tom Sawyer, El Príncipe y el Mendigo, un cuentito, y principalmente las aventuras de Huckleberry Finn. Tanto Dickens como Mark Twain son escritores estadounidenses eh, realistas, ¿verdad? Y muy importantes. Oliver Twist de la novela de Charles Dickens, muy buena también. Entonces ahí tienen esos textos que son muy importantes. El realismo, como dije, a ver, el romanticismo, el romanticismo tuvo un periodo de mucho auge que fue a inicios del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. El realismo agarró la antorcha a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero uno ve que el realismo todavía tiene mucha vigencia. Muchos escritores y escritoras hablan de la realidad, de problemas sociales. Entonces, el realismo es de los movimientos literarios más todavía vigentes, pese a que se dio hace mucho tiempo, ¿verdad? Y pese a que hubo muchos después, que vamos a ver más adelante, el vanguardismo, el modernismo, el naturalismo, el simbolismo, pero el realismo, pese a los cambios, pese a los otros movimientos que han surgido, en cierta forma, llegó para quedarse. Y esa manera de enfocarse en la realidad, sea bella o no, pues nos quedó ahí y es muy importante de destacar.